temas de salud, le cuento que hoy, 5 de abril, se conmemora el Día Mundial del Cáncer del Pulmón. El cáncer de pulmón es el tumor más frecuente tanto en hombres como mujeres. El tabaquismo es la principal causa de muerte evitable. Esta enfermedad está relacionada con 1 de cada 3 casos de cáncer en el país. Es la causa número 1 de muerte por cáncer. Cerca de la quinta parte de las muertes por cáncer son secundarias al cáncer de pulmón. En nuestro país los tumores malignos ocupan el tercer lugar entre las principales causas de mortalidad. Durante el año 2014 se reportaron 70.090 defunciones por cáncer. De estas, en la Ciudad de México ocurrieron 7.990, la cual lo ubica en el primer lugar de incidencia a nivel nacional, de acuerdo con los últimos datos de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Como se mencionó, los fumadores son las personas con mayor probabilidad de desarrollar cáncer de pulmón. Sin embargo, los fumadores pasivos también pueden llegar a padecerlo. El cáncer de pulmón en no fumadores, y en este grupo están incluidos muchos no fumadores, pero que son fumadores pasivos, es la causa número 6 de muerte por cáncer. El diagnóstico temprano es importante, por lo que las personas pueden realizarse una tomografía computada, la cual muestra lesiones que una radiografía simple no podría. Sin embargo, cuando una persona presenta síntomas como dolor de pecho, tos, flemas con sangre, falta de aire, es porque el cáncer está avanzado y la mortalidad es muy alta. Es por eso que la prevención es importante y la mejor es evitar el consumo de tabaco, así como alimentarse sanamente y realizar ejercicio. Con imágenes de Jorge Barajas, Mariana Sánchez, 21 Noticias.